Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar este día en este lugar aquí, Señor. Gracias por todos los que estamos y porque tú, Señor, sigues revelando, tratando y acomodándonos a todos nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, la conferencia se llama Las Tres Serpientes. ¿Cómo se llama? Las Tres Serpientes. O pudiera ser también los tres tipos de serpientes. Hoy así le puse por practicidad. Y vamos a leer Números, capítulo 21, del 4 en adelante. Y le voy a pedir a Martín que me apoye, por favor. Vente, Martín. Números 21, vamos a leer del 4 en adelante. Yo voy a leer el 4 y ustedes leen el 5 y así alternadamente hasta el número 9. ¿Sale? Dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ustedes con Martín. 1, 2, 3. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7, ustedes. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ustedes, el 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Muchas gracias, Martín. Vamos a entrar al tema. ¿Listos? En un evento tan lamentable podemos ver una sombra de la muerte de nuestro Señor. El pueblo de Dios fue herido por serpientes ardientes que envió Dios, quitándole la vida a muchas personas, y todo por haber, ¿qué? Murmurado. Después de aceptar su pecado, se le pidió a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Debía de levantarla sobre un asta para que cualquiera que la mirara, o sea, de los que estaban moribundos, retomaran la vida. Entonces, el pueblo, mientras viajaba, empezó a murmurar contra Dios, se cansó. Sigo. Los tipos, figuras y sombras de Cristo son de mucha enseñanza y en gran medida reflejan la humillación que tuvo que experimentar el Hijo de Dios al venir al mundo. Otra vez, tipos, figuras y sombras de Cristo. A ver, repitan conmigo: tipos, figuras y sombras de Cristo. O sea, eso nos enseñan muchas cosas, pero esos tipos, figuras y sombras reflejan la humillación. Imagínate, siendo Dios, tuvo que presentarse ante nosotros a través de estos tipos, de estas figuras. Sigo. En esta ocasión, la figura se compara a un mismo animal que representa a su enemigo acérrimo, o sea, la serpiente. El diablo es la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 22.
Pero en Juan capítulo 3, verso 14, Cristo se compara a sí mismo con la serpiente de bronce. Es un hecho que el mismo animal que mordía y mataba fue la especie que Dios utilizó para salvarlos. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario es que el pueblo de Dios empezó a ¿qué? A murmurar. Dijo, no, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Nos vamos a morir, nos hubiéramos quedado allá, hace mucho calor, esta comida no me gusta, yo preferiría, empieza el murmuradero. Entonces llegan unas serpientes, los empiezan a morder, se empieza a morir la gente, y entonces la gente dice, ¿sabes qué? Esto viene de Dios. Y entonces van con Moisés y dice, ya entendimos. Dile a Dios que ya estamos arrepentidos. Entonces le dice Dios a Moisés, hazte una serpiente de bronce sobre un asta, como las astas de la bandera, así. Dice, dile, y el que la mire, una vez que lo muerdan alguna serpiente no se va a morir. Y lo hace y salen del problema. ¿Sí le entendimos la historia? O sea, una serpiente. Entonces, increíblemente, el animal que representa el reino de las tinieblas o a Satanás o al diablo, se convierte en el mismo que los va a liberar de la muerte. ¿Sí? Nada más hay que mirarlo. No hay que adorarlo, no hay que pedirle, no hay que orarle, no hay que hincársele, solamente hay que mirar. Y Cristo en Juan 3:14, Él se compara así con esa serpiente de bronce. Ahora sí vamos a entrar a la revelación. ¿Sí le entendimos a la historia? ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda de la historia? Si no la han leído, digo, bueno, pues ya es cosa de ustedes, pero traté de resumirlo lo más que pude. ¿Sale? Lo más claro. ¿Sí quedó claro? Ok. Entremos a la revelación y vamos a leer Romanos 8:3. ¿Listos? Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a volverlo a leer despacito, con Martín, por favor, todos despacito, bien clarito, léalo todos, por favor. 1, 2, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A ver, otra vez, 1, 2, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pregunta número 1 de mesa. Moisés hizo una serpiente para salvar a personas que morían por la mordedura de las serpientes ardientes. Esto que acabo de leer o que acabamos de leer, ¿en qué se parece Cristo con el hombre? Corre tiempo. Están respondiendo muy bien. Voy a leer la respuesta que tengo aquí. La respuesta es en que así también Cristo tuvo que hacerse hombre con un cuerpo semejante al de nosotros para tratar nuestro pecado. Esa es la respuesta. Otra vez, ¿cuál es? En que así también Cristo tuvo que hacerse ¿qué? Hombre, con un cuerpo ¿qué? Semejante al de ¿quién? Al de nosotros, para tratar ¿qué? No sé si se acuerdan, allá en Hebreos dice que tenemos un gran sumo sacerdote, uno que no tenemos uno, dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero
sin pecado. ¿Sí se acuerdan? Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro, y sigue toda la historia. Entonces, ¿en qué se parece Cristo? ¿En qué se parece? En que Él así también tuvo que tener un cuerpo de hombre para que en ese cuerpo de hombre tratar ¿con qué? Con nuestro pecado. Ok, seguimos. Ya pueden voltear sus sillas hacia acá. Seguimos. Para llevar nuestros pecados, ¿qué hizo Dios? Es una pregunta de rápido, así de botanita. Para llevar nuestros pecados, ¿qué hizo Dios? Muy bien, muy bien. Aquí ya le dieron la respuesta. Fue absolutamente indispensable que Dios tomara para sí nuestra naturaleza y en ese cuerpo sufrir por nuestros pecados. Esa es la razón por la que condenó al pecado en la carne. ¿Por qué condenó al pecado en la carne? Porque Él tomó nuestra naturaleza, o sea, se hizo carne. Y en la cruz, en su carne, ¿qué hizo? Pagó por nuestros pecados. ¿Sí le estamos entendiendo? Ok, sigo. El Señor Jesús tuvo que sufrir el hecho de que Dios juzgó nuestros pecados al llevarlos sobre Él. O sea, tuvo que soportar el castigo de Dios por nuestras maldades. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta aquí? Sigo. El asta con la serpiente es una sombra de la perfecta muerte de nuestro Salvador a favor de nuestros pecados. O sea, el asta que puso Moisés con esa serpiente para que todo que la mirare no se muriera, es una ¿qué? Sombra. Por eso hay sombras, figuras y tipos. ¿De qué? De Cristo. Entonces, eso es un tipo, es una figura de qué. Esa serpiente en esa asta que hicieron de bronce, ¿es un tipo de qué? De la cruz, de lo que venía con Cristo. Estas personas que fueron mordidas por las serpientes se desanimaron durante el camino, se inconformaron con la comida y posteriormente murmuraron con Dios y contra Moisés. Estas personas que fueron mordidas por las serpientes, preguntas, ¿qué carácter o virtud fue lo que les faltó? En otras palabras, ¿qué ingrediente necesitaban para evitar estas mordeduras? Es una pregunta de botana, así de rápido. Otra vez, la voy a volver a leer. Estas personas que fueron mordidas por las serpientes, ¿qué carácter o qué virtud o qué cosa o qué ingrediente necesitaban para que no las mordieran? O sea, ¿cuál es el ingrediente, el carácter, la virtud? Agradecimiento, fe. Todavía no le dan. ¿Perdón? Humildad no. Dominio propio no. Fe no. Creer no. Confianza no. Propósito de Dios no. No tener pecado no. Obediencia no. Échenle, estamos de oferta. Échenle mariachi. Échenle mariachi. A ver, échenle. ¿Qué más se les ocurre? Salud no. O sea, algo necesitaban de parte de Dios por lo que cayeron en estas murmuraciones. Gracia no, fe no. Ya fe la van como 4 veces que la dicen. La naturaleza no, Cristo no. ¿Perdón? No tener pecado no. No, pues ¿quién no tiene pecado? Oh, madre. Humildad no. ¿Qué? Paciencia no. Temor no. Sabiduría. Bingo.
Esa es la respuesta. Sabiduría. Ok, voy a contextualizar sabiduría. Cuando digo sabiduría, me refiero a que ellos no entendían en dónde estaban. No comprendían el rol, no comprendían su función, no comprendían su cargo, no sabían cuál era su asignación que les había sido encomendada. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué es la sabiduría? Es que ellos tenían que entender por qué estaban ahí. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo voy a explicar esto, sigo. Cuando el hombre no entendió el hábitat, o sea, en el Edén, cuando el hombre no entendió por qué estaba en el Edén, ya que Dios había puesto al hombre en la tierra en la que había sido formado, simplemente fue expulsado. O sea, ¿por qué el hombre pecó? Sí, porque fue engañado, pero ¿por qué fue engañado? Porque él no entendió para qué estaba ahí. Cuando el hombre no entiende para qué está donde está, no va a permanecer ahí, no va a ser productivo. Eso es sabiduría, entender por qué estoy donde estoy. Cuando uno no entiende, ese fue el problema de Adán y de Eva. Dice, no, es que sí los engañó, sí. Pero la raíz de todo el asunto es un asunto de sabiduría. Por eso aquel hombre le dijo a Dios, ¿qué quieres que te dé? Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Entender por qué estoy donde estoy para poder vivir conforme a eso que estoy entendiendo. Porque la gran mayoría de las personas viven la vida sin entender por qué la viven. Pues aquí echándole ganas en la chamba, pues, pero pues ya me tocó, así me tocó. Sigo. Fue sacado el hombre del huerto para labrar la tierra bajo otras leyes que él no conocía. ¿Qué hacía en el Edén? Labraba, trabajaba el huerto, o sea, trabajaba la tierra. O sea, el hombre siendo tierra, con el soplo divino a la imagen de Dios, se puso a trabajar ¿qué? La tierra. Cuando el hombre no entiende por qué está ahí y es expulsado, ¿qué sigue haciendo? Trabajando la tierra bajo otras leyes. Ahora, las leyes de productividad en el Edén ya eran diferentes, ya no eran las mismas, ya habían cambiado las reglas. Se parece, pero no es lo mismo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sigo. ¿Qué pasa cuando se recibe el evangelio del reino y no se entiende? También es pregunta de rapidito, así de botana. ¿Qué pasa cuando alguien recibe el evangelio del reino y no lo entiende? Dice, no, mejor me voy a otra iglesia que está aquí a la vuelta de la casa, me queda más cerquita. Dice, es lo mismo. Porque aquí predicamos el evangelio del reino, pero mucha gente no lo entiende. Nosotros no predicamos la verdad pasada. ¿Cuál es la verdad pasada? El antiguo pacto. O sea, sí creemos en el antiguo pacto, pero no estamos en contra del antiguo pacto. ¿Por qué no? Porque el antiguo pacto no está vigente. Yo no puedo ir en contra de algo que no está vigente. Sí creemos en el antiguo pacto, pero no nos sometemos a las leyes ¿de quién? Del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque no están vigentes. Nosotros estamos bajo la verdad presente, así dice el apóstol Pedro, en esta verdad presente. Entonces, en esta verdad presente, ¿qué pasa cuando se recibe el evangelio y no se entiende? No crecemos, murmuramos, muy bien. Exactamente, todo lo que están diciendo es verídico. Lo voy a decir con otras palabras. Cuando yo recibo el evangelio y no lo entiendo, se es engañado.
la persona se regresa al inicio. Es como empezar de nuevo por no entender esta dimensión. Como decía el salmista José Alfredo Jiménez, ¿se acuerdan lo que decía? Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. O sea, se repite la historia y se repite la historia y se repite la historia. Y dice uno, es que yo siento que no avanzo. Yo siento que no avanzo, o sea, yo he estado echándole ganas y le echo ganas y trabajo y ahí voy y no avanzo. ¿Por qué? Siempre caigo en los mismos errores. O sea, mira, tú oyes música popular mexicana y es la filosofía del reino de los hombres. Y es lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo no entiendo el por qué estoy, o sea, cuando no tengo la sabiduría para el por qué no estoy aquí, soy engañado y siempre regreso al inicio. Otra vez vuelvo a iniciar. Mira, muchas personas se vienen a Puerto Vallarta para tener un nuevo inicio, ¿sí o no? Pero como están sin Cristo, o incluso algunos que están en Cristo, les vuelve a pasar lo mismo aquí en Puerto Vallarta, de donde ustedes vienen, del pueblo, de la Ciudad de México, del Estados Unidos, de donde vengan. Si tú no entiendes las cosas, te vuelve a pasar, se repite todo. En otras palabras, si lo que vemos en la Biblia es iglesia, pastor, liturgia, debemos volver al huerto. Dios creó al hombre para hacer su diseño, no para ser gobernado por sus emociones. Lo repito, si cada vez que tú en la Biblia solamente ves iglesia, pastor y liturgia, estás amolado, cuate. No has entendido el diseño divino. No has entendido de qué se trata tener a Cristo dentro de ti. Y la pregunta, así de rápido, no es de meses, de rápido, es ¿qué es volver al huerto? Porque ahí les digo, hay que volver al huerto. ¿Qué es volver al huerto? ¿Qué es volver al huerto? Volver al diseño, muy bien. ¿Qué es volver al diseño? Volver al origen, muy bien. Volver al huerto no es otra cosa que se nos revele el evangelio del reino y ahí, en esa revelación, que se manifieste la gloria de Dios. Y aquí viene otra pregunta: ¿qué es la gloria de Dios? No, porque a veces, mira, nosotros, sobre todo los pentecostales, los carismáticos, así dicen: no, hombre, vengo de la reunión de la iglesia, se sintió la gloria de Dios. Hasta hablan así. ¿Verdad? Así le hacen, ¿verdad? Los que son, no, hombre, hermano, yo sentí la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y ese tonito, ¿de dónde lo sacan? Pero ahí lo sacan. Y todos son muy parecidos, no importa que sean chilangos o de Yucatán o de Chihuahua, todo es la misma. La gloria. Y se refieren, fíjate bien, la gloria de Dios. Bueno, permítame, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Alguien quiere decir? ¿Qué es la gloria de Dios? Es como la manifestación de ¿qué? ¿De su qué? Divinidad. No. La manifestación de su divinidad, no. ¿Qué es la gloria de Dios? Porque dice, no, hombre, fui al culto, fui a la iglesia, no, hombre, la gloria de Dios bajó. O sea que hay manifestaciones, señales. O sea, ¿qué es la gloria de Dios? A ver. Es que yo busco una iglesia donde se sienta la gloria de Dios. O sea, ¿qué es la gloria de Dios? Vamos a empezar por ahí. La presencia de Dios, no. Ahí va. Me voy a ir rapidito porque traigo más información.
La gloria de Dios no tiene que ver con manifestaciones, señales o prodigios en un culto o en una reunión. Eso no tiene nada que ver. La gloria de Dios es el caminar en lo que Dios ha hecho y lo que ahora eres en Él. O sea, lo que Él pesa en tu vida, de tal forma que no hay manera de que lo desobedezcas. Lo voy a decir de otra manera, sigo. El peso de Dios en la balanza de tu caminar diario, ese peso te obliga a realizar o no realizar ciertas cosas en tu vida. A eso se le llama gloria de Dios. O sea, lo voy a explicar. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es que cuando tú estás caminando en la vida y sabes de parte de Dios de algo que no tienes que hacer, dices, eso Dios te está diciendo, no lo hagas. ¿Qué es la gloria de Dios? Es el peso que Dios tiene para que tú digas, no lo voy a hacer. Y que cuando Dios te dice, quiero que hagas esto, aunque tu mente te diga que no, aunque tus emociones te digan que no, pero Dios te dice sí, el peso, la gloria de Dios es ese peso de Dios en tu vida que te dice, sí, hazlo. ¿Podría ser esto como escuchar a Dios y obedecerlo? Escuchar a Dios y obedecerlo, perfectamente. O sea, cuando tú tienes la capacidad de que lo que Dios te diga que hagas, lo haces, y cuando Dios te dice que no lo hagas, no lo haces, eso es el peso de Dios. A ese peso de Dios se le llama la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el peso de Dios en mi vida, en mi caminar de todos los días. Para hacer o para no hacer. Por ejemplo, tú puede que tengas, no sé, voy a poner un ejemplo, $1,000,000 y y tú dices, ya tengo este millón, voy a hacer este negocio. Y Dios te dice, no lo hagas, te va a ir mal. Espérate. Y tú te quedas así y dices, diablo mentiroso. No, yo voy a hacer y lo haces y te va mal. O puede que tengas $50,000 en la bolsa y que Dios te diga, haz ese negocio. Y tú dices, Señor, pero con $50,000, o sea, Señor, pues ¿cómo? No sé si me di a entender. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el peso de Dios en tu vida para que hagas o no hagas lo que Él quiere que hagas o que no hagas. Esa es la gloria de Dios. Gloria de Dios es el peso de Dios sobre tu vida. Ahora, cuando el hombre no vive en los ámbitos de gloria, simplemente no está gobernado por Dios. Se le fue la gloria y se volvió ¿qué? Astuto como ¿quién? Como una serpiente. Otra vez, cuando el hombre no vive en esos ámbitos de gloria, o sea, cuando no es gobernado por Dios, ¿en qué se convierte? En alguien bien astuto. Listillo el muchachillo, listo para los business. Y ahí está el muchachillo, listo. Bien astuto. Pero una cosa es astucia y otra cosa es sabiduría. Ahora sí, señores, vamos a entrar a la revelación de la revelación. ¿Listos? Cabina, entramos a la revelación de la revelación. Ahí está. Ahora sí, neuronas espirituales a todo lo que da, porque vamos a empezar a juntar todo lo que venimos hablando. ¿Sale? ¿Listos? Ok. Empiezo con una pregunta de rápido, así, sencilla. ¿Qué significa estar o vivir
en la eternidad de Dios? Es una pregunta así fácil. ¿Qué significa estar o vivir en la eternidad de Dios? 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Ahora sí vamos a responder. ¿Qué significa estar o vivir en la eternidad de Dios? Entender el reposo, estar en Cristo. ¿Qué significa estar o vivir en la eternidad de Dios? Ser obediente, entenderle a Dios, crucificar la carne en la cruz, estar en mi asignación. A ver, échenle, estamos de oferta, de barata ahorita. Tener la gloria de Dios, lo que acabo de decir, muy bien. Estar o vivir en la eternidad de Dios se trata no de lo que quiere hacer en tu vida, sino lo que ya hizo y ahora somos en Él. Otra vez, estar en la o vivir en esta eternidad, ¿qué significa? No es lo que Dios va a hacer con mi vida, es lo que Dios ya hizo y lo que ahora yo soy en Él. Porque muchos dicen, no, es que a mí Dios me dio una palabra. Es que yo fui a un congreso y me dieron una palabra. Sí, eso es lo que tú dices o crees que viene de parte de Dios para tu vida. Pero vivir la eternidad, esta eternidad, estar en la eternidad de Dios, es vivir en lo que Dios ya hizo. Lo que Dios ya hizo en ti y lo que ya Dios hizo por ti. Ese es vivir en esa eternidad. Ahora, cuando el Génesis dice que Dios creó al hombre, ¿a qué se refiere? Ahorita voy a juntar toda esta información, la vamos a juntar. No se me desesperen, yo sé que son muchas preguntas y están piense, pero ahorita vamos a juntar todo. Cuando el Génesis dice que Dios creó al hombre, ¿a qué se refiere? Traerlo de un ambiente espiritual a un ambiente terrenal, muy bien. Muy buena respuesta. ¿Qué más se les ocurre? Que estamos en su eternidad, muy bien. Dios crea al hombre. ¿A qué se refiere? Eso de Dios creó al hombre, ¿a qué se refiere? Dios creó al hombre, dice, Dios creó al hombre. Cuando dice creó al hombre, ¿a qué se refiere? Poner la sustancia del Padre en el Hijo, muy bien. Ok, respuesta. A que lo formó y lo plantó. Dios todo lo creó en su eternidad. Luego fue formado en el vientre y luego fue puesto plantado en el mundo. Entonces, cuando dice Dios que Dios creó al hombre, ¿a qué se refiere? A que lo formó y lo plantó. ¿Dónde crea Dios todo? En su eternidad. Luego fue formado en el vientre y luego fue puesto plantado en el mundo. Pregunta 2 de mesa. 2 de mesa. Cuando el hombre fue engañado, pecó y las consecuencias fueron ser separados de Dios, o sea, a lo que llamamos muerte espiritual. Ser expulsado del huerto y no tener el peso de la gloria de Dios. Aparte de esto y todo lo que es el contexto de estas 3 cosas que les mencioné, ¿qué otra cosa alteró el pecado? O sea, aquí estoy hablándole de 3. Cuando el hombre fue engañado, o sea, cuando el hombre pecó, vinieron consecuencias. La primera es separado de Dios o muerte espiritual. Segunda, expulsado del huerto. Y la tercera, pues que no tenía el peso de gloria. Aparte de eso, ¿qué otra cosa alteró el pecado? Corre tiempo. Hicieron su máximo esfuerzo. Nadie le dio. Pero nadie le dio. Ok, respondieron bien, pero no era la respuesta que yo tengo aquí. Ok.
Antes de dar la respuesta, en cabina, si me ayudan por favor, cabina, me ponen por favor la imagen anterior a la pregunta, una imagen anterior a la pregunta, esa. Dice, a que lo formó, ¿y qué? Y lo plantó. Dios todo lo creó, ¿dónde? En su eternidad. Luego, ¿fue qué? Formado en el vientre, y luego fue puesto en dónde, o plantado ¿dónde? En el mundo. Ok, ahora sí, vámonos a la respuesta, cabina. Respuesta. Alteró el hecho de hacernos creer que nacimos en el vientre de nuestra madre, que nuestra existencia inicia en la tierra. Eso hace que toda versión de vida fuera dañada. O sea, ¿qué fue lo que alteró el pecado? Sí, que fui destituido de la gloria de Dios, ya no soy hijo de Dios, hay muerte espiritual, fue expulsado del Edén, ya no hay peso de gloria. Pero una de las cosas con las que batallamos es que alteró el hecho, otra vez cabina Pola, de hacernos creer que nosotros nacimos ¿de quién? Nacimos en el vientre de nuestra madre, que nuestra existencia inicia en la tierra. Eso hace que toda versión de vida fuera dañada. Señores, somos una nueva creación, es decir, fuimos reinsertados desde la creación de arriba. Jesús fue formado por la palabra de Dios y fue enviado. O sea, tú y yo, nosotros existimos desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Fuimos creados desde la eternidad. Pero como no tenemos esa noción, no, Ernesto Rueda, no, nací en 1964, tengo 60 años de edad. Sí, yo nací en Navojoa, soy hijo de Ernesto y de Blanca. Terrenalmente, sí, fueron los medios que Dios puso para que yo, que fui creado desde la eternidad, viniera a la tierra. Pero yo no nací hace 60 años. Yo existo desde antes de la fundación del mundo. Yo fui creado en él. Y a este mundo llegué hace 60 años. Y tú llegaste hace 20, hace 30, hace 50, hace 80, no sé. Pero tú ya existías. La noción de hacernos creer que existimos a partir de que nacimos del vientre de nuestra madre fue distorsionada. Nosotros no existimos a partir de que nacimos. Nosotros ya existíamos. Y esa fue una de las consecuencias del pecado. Yo soy reinsertado. Yo fui reinsertado. Martín, Guillermo, Nisi, Eric, todos fuimos ¿qué? Reinsertados. Carlos fue reinsertado. Todos fuimos reinsertados. ¿Por qué? Porque nosotros ¿qué? Ya existíamos. Oye, y entonces mi papá y mi mamá, tu papá y tu mamá, mi papá y mi mamá, dijo Dios, para que este ser pueda cumplir con su asignación en la tierra, le voy a poner a los papás idóneos, a los que él necesita para que él pueda cumplir ¿qué? ¿Esa qué? Asignación. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. A las 3, por favor, todos juntos. 1, 2, 3. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Muy bien. Pregunta de rápido. ¿Qué significa Cristo debe ser formado en nosotros? Es de rapidito, así de botana. ¿Qué significa que Cristo debe ser formado en nosotros? Y aquí con esto
ya voy a armar todo lo que venimos diciendo, ya lo voy a juntar. ¿Qué significa Cristo debe ser formado en nosotros? Cristo debe gobernar. Martín. Tener la naturaleza de Dios. Perdón, Martín. Entender cuál es nuestra asignación. Que Él crezca en mí y yo mengüe. Formar su carácter en mí. ¿Qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Vivir en Cristo. Muy bien, todo lo que dicen está muy bien. Vamos a concluir ya. Lo explico. Cuando el hombre fue engañado y pecó, se dio inicio a la era de la serpiente, la era de las tinieblas. En los tiempos de Moisés, las serpientes mordían y la gente moría. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? La serpiente de bronce sobre un asta fue una indicación de Dios para así salvar a los moribundos con solo mirar. Entonces aquí estamos viendo, cuando el hombre pecó, se dio inicio a la era ¿de quién? De la serpiente, primer serpiente. ¿Qué pasó con Moisés? Las personas morían porque los mordían ¿quiénes? Las serpientes terrenales, o sea, las cosas, las plagas, lo que llega a mi vida a consecuencia de estar enemistado con Dios. Segundo tipo de serpiente. Sin embargo, se levanta sobre una asa una serpiente de bronce para que lo miren a él y sean libres de la mortandad. Ese tercer tipo es Cristo. ¿Se acuerdan que lo estamos viendo? Ok. Sigo. Lo que realmente pasó es que ese acto era un tipo, figura o sombra de aquel Hijo de Dios, se encarnaría y tomaría el lugar del hombre. Eso fue lo que pasó. En la cruz hubo un cambio de régimen mundial. De ser gobernados por la serpiente, se establecía un nuevo reino mediante un nuevo pacto. Señores, si nosotros no entendemos que en la cruz entró un nuevo régimen, antes había otro régimen, era el régimen ¿de quién? De la serpiente. Dios por muchos años hizo pactos con el hombre. ¿Se acuerdan de los pactos que Dios hizo con el hombre? El pacto de Noé, el pacto adánico que falló, el pacto de Abraham, el pacto de David o mosaico con Israel, y el último fue el pacto con Moisés. ¿Qué pasó en cada pacto? El hombre falló. ¿Por qué? Porque todos los pactos que Dios hacía, los hacía con el hombre. ¿Y qué pasaba con el hombre? El hombre siempre chafea. La regamos, no cumplimos. Tenemos más salidas que un cerco viejo. No, pero es que yo, no, es que siempre tenemos salidas. Entonces dice Dios, la única manera es hacer un pacto conmigo mismo. Y ese pacto consigo mismo se hizo desde antes de la creación, porque Dios en su omnisciencia ya sabía. Entonces lo hace, y ese pacto, ¿qué es lo que pasa? Se manifiesta en la cruz. En la cruz hay un cambio de régimen. Dice, todos los pactos que hice no sirvieron para cambiar de régimen, pero ahora lo hago conmigo mismo, y ahora mi hijo toma el lugar del hombre y toma una figura de serpiente. Sin ser maldito, se hace maldito por nosotros, así dice la Escritura. Se establece un nuevo reino, viene un nuevo pacto, viene una nueva era sobre la humanidad. Sin el Cristo crucificado, no se le podía ganar a la serpiente. Y para que nosotros no fuéramos comidos en nuestro interior por la serpiente, ahora Cristo debe ser formado en nosotros, en nuestro interior.
Repito, sin el Cristo crucificado no se le podía ganar al régimen de la serpiente. Y para que nosotros no fuéramos comidos por la serpiente en nuestro interior, tenía que ser formado Cristo en nuestro interior. Concluyo. Cristo formado en nosotros no es que nosotros somos la medida básica de antiserpiente. O sea, nosotros no somos los nosotros los cristianos somos la medida antidiablo. No dar lugar al diablo es no dejar el poder de la serpiente operar en nosotros. Cuando dice la Biblia ahí en Efesios 4:27, dice: no deis lugar al diablo, es no le des el poder al régimen de la serpiente. Es un régimen que ya pasó, que ya lo venció Jesús. Ser sabio es cuando entiendo las cosas. Sé el por qué vengo los domingos y sé el por qué me congrego. Aunque la cama esté bien a gusto, aunque esté bien cansado, aunque sea el único día que me levanto tarde, aunque sea el día que me llegó la familia sin previo aviso y los tengo que ver. Y aunque sea el único, es que ese día es tenemos más salidas que un cerco viejo. Eso es sabiduría. Cuando yo entiendo el por qué, no es tengo que ir, sino que se vuelve un asunto de entendimiento. Cristo formado en nosotros es dejar inoperante a la serpiente. Ya no opera en mí eso. Cristo formado en nosotros es vivir sabiamente entendiendo las cosas de la tierra y cómo están conectadas con el reino de los cielos. Fíjate lo que te digo, Cristo formado, cuando yo entiendo las cosas de la tierra, porque muchos dicen: no, a mí de las cosas del mundo ni me hables, yo me la paso aposentado con el Señor, orando allí en mi intimidad con Él. No, señores, no se trata de traer un casco de la NASA listo para irme con el Señor cuando Él venga. No, se trata de estar conectado, la realidad del reino de los cielos con la realidad del reino de los hombres. ¿Y qué voy a hacer yo aquí? Porque si estamos vivos es porque algo tenemos que hacer, criaturas. Algo hay que hacer aquí. Si no, pues ya nos hubiera llevado el Señor. Como dicen los rancheros: vaca que no da leche, que no ensucie el corral. Algo tenemos que hacer aquí, ¿o no? Pero tú dices: ay, pero ¿cómo, Señor? Si yo lo vi, lo menospreciado, lo reprobado, lo que no era, lo necio, escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo del reino de los hombres. O sea, por lo que nadie daba un quinto, esos somos nosotros. No, es que yo soy un Henry Mahenry de los Mahenry de Chihuahua. No. Lo vi, lo menosprecié. Por eso nos escogió. No, es que brother, nuestras mejores obras, nuestros mejores triunfos son como trapos de inmundicia delante de Él. Cristo formado en nosotros es volver al huerto con el entendimiento del evangelio del reino de Dios. Eso es Cristo formado en nosotros. Cristo formado en nosotros es vivir en los ámbitos de la gloria de Dios. Es que la gloria de Dios, ¿quieres vivir la gloria de Dios? Ok, ¿qué tanto pesa Dios en tu vida? No se trata de tener 5 reuniones religiosas a la semana de 3 horas cada uno. Se trata de que realmente en tu vida diaria tú puedas decir: estoy caminando con el Señor. Cristo formado en nosotros es estar viviendo en la eternidad de Dios. Ya hablamos de la eternidad. Cristo formado en nosotros es la negación del inicio de nuestra existencia
en los vientres de nuestra madre. Yo no inicié mi existencia en el vientre de mi madre, yo ya existía y le doy muchas gracias a Dios por la vida de mi padre y de mi madre, pero yo ya existía. Y Él escogió el mejor papá y la mejor mamá para que yo viniera a este mundo. Así que le tienes que dar muchas gracias a Dios, porque dijo Dios, para que tú puedas cumplir con lo que yo tengo para ti, voy a poner a este papá y a esta mamá para que tú llegues. Y si tú ya eres papá, o si tú ya eres mamá, dijo, a este te voy a usar para que lleguen estos, porque yo tengo una asignación para estos hijos tuyos. Y es exactamente lo que ellos necesitan para que ellos puedan cumplir con eso. Cristo formado en nosotros es entender que somos una nueva creación, es decir, fuimos reinsertados en la creación de arriba. Te pasaste, cabina, uno atrás, ahí, gracias. Yo fui reinsertado, yo ya existía, tú ya existías. Aquí nos estamos conociendo porque Dios así diseñó las cosas. Y ahora hay que cumplir con algo. Es que el papá que me tocó, es que la mamá que me tocó. Brother, aquí estás. Es que yo no conocí a mi padre. Es que yo soy un pobre venadito que habita en la serranía. Es que yo fui abandonado. Brother, aquí estás. Ya estás. Casi termino. Cristo formado en nosotros es que ahora, con solo mirar a nuestro Redentor con fe, se queda inoperante la serpiente antigua. O sea, el poder de la serpiente ya no va a operar en mí. O sea, no hay guerra espiritual. No existe. La Biblia en el Nuevo Pacto no habla de guerra, habla de batalla, y la batalla es 1 a 1. Dice, lucha, dice, porque no tenemos lucha, es lucha. Lucha es persona a persona, es un asunto personal, es una batalla personal, no es una guerra. Guerra es ejército contra ejército. Y Él ya derrotó a la serpiente. Y ahora tenemos que luchar, no dando lugar al diablo. ¿En dónde? En nuestra carne. Termino. La pregunta es, con esta pregunta termino, ¿qué tanto está formado Cristo en ti? ¿Qué tanto está formado Cristo en ti? Esa es una respuesta personal. Eso no se responde como familia, como pareja, como hijo de, como papá de. No se responde con un título profesional, no se responde con propiedades, con estudios, con cuentas bancarias, con cuánto mides. No se responde de cómo son tus orígenes, que si traes ascendencia alemana o rusa. No tiene que ver, este no es un asunto de razas. ¿Qué tanto está Cristo formado en ti? Señores, ya vimos las 3 serpientes. Y Cristo tomó el lugar de una y dijo, yo me hago hombre y yo tomo el lugar del hombre. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Aquí acabamos la grabación.